¿Qué tal? Te saluda Pastor Eleazar Martínez. Gracias por acompañarme el día de hoy. Bienvenidos a Grace en Español. Hace algún tiempo estuve yo en una reunión donde habían otros pastores, en la cual uno de ellos me hizo la pregunta si acaso había yo recibido alguna enseñanza, una predicación que haya impactado mi vida de tal manera que yo la siga enseñando, la siga predicando, que siga yo aprendiendo de ella y que la siga poniendo por práctica. Indudablemente así es. En mis tiempos de formación temprana, en mi teología, estuve yo con Juventud con una Misión, en la cual nosotros recibimos una enseñanza acerca de la justificación por medio de la fe. El profesor en ese tiempo era un pastor anciano de nombre Paul McEachern, que cuando él dio esta enseñanza fue tan profunda para mí, tuvo tanto significado en mi vida que yo sigo enseñándola, sigo practicándola y sigo predicándola. Esta enseñanza en realidad ha transformado mi manera de pensar acerca de mi concepto de la fe. Ha traído una expansión un poquito más amplia de lo que es el tema de la fe. Y por las siguientes semanas voy a estar hablando de estos diferentes tipos de fe. Ahora, el pastor Paul McEachern lo dijo de la siguiente manera, hablando acerca de la fe. Dijo, nosotros tenemos que tener una fe que honre a Dios. Tenemos que tener una fe que honre a Dios. ¿Por qué? Porque una fe que honra a Dios será una fe que será honrada por Dios. Más adelante, mientras yo estaba en la escuela bíblica, mi profesor de teología, el profesor Armando Rivera, pastor Armando Rivera, que ya está en la presencia del Señor, lo dijo de una manera tan sencilla que no se me olvida. Él dijo, la fe es la alteración de las leyes naturales por intervención divina. La alteración de las leyes naturales por intervención divina. Cuando hablamos acerca de la fe, tenemos que obviamente ir a lo que dice la palabra del Señor. Vaya conmigo a la epístola a los Hebreos capítulo 11 versículo 1. Ahí vamos a encontrar primeramente la definición de fe. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Ves? Ahí nosotros encontramos bíblicamente lo que la Biblia define como fe. La certeza de lo que se espera, o sea, la seguridad de lo que tú estás esperando con una convicción en algo que tú no puedes ver todavía. Entonces, cuando nosotros llevamos a la práctica la fe, tenemos que estar conscientes, tenemos que estar convencidos completamente de que lo que nosotros le pedimos a Dios, de lo que Dios va a obrar en nuestro favor, se va a cumplir. Ahora, fe va mucho más allá de simplemente creer, porque podemos creer en muchas cosas. Sin embargo, cuando hablamos acerca de la fe, tenemos que creer con una convicción. Vaya conmigo al versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Ves? Cuando tú te acercas a Dios, tienes que acercarte a Dios con fe, no solamente creyendo, sino también teniendo esa convicción de que Él está ahí. Ahora, no solamente de que Él está allí, pero que cuando tú tienes la convicción de que Él está allí, Él te va a galardonar. Él te va a galardonar cuando tú le buscas. ¿Ves? Cuando tú buscas a Dios con fe, Él te otorga ese galardón, ese regalo, esa recompensa sobre tal o cual cosa tú le estás pidiendo a Dios o estás buscando el rostro de Dios. Entonces, para buscar a Dios necesitamos tener esa fe. Para tener esa fe nosotros tenemos también que agradar a Dios con nuestra fe. Dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Quieres tú agradar a Dios? Ten fe en tu corazón, ten fe en tu vida. Ahora, ¿de dónde viene la fe? ¿De dónde vas a agarrar esa convicción de que Dios está ahí, que te va a entregar el milagro que tú esperas? A medida que tú lees, escudriñas las escrituras, que tú meditas, que tú le pides al Espíritu Santo que te revele, que te enseñe, que te ilumine en los pasajes que tú lees. Mientras más tú lees la palabra de Dios, más entenderás el corazón de Dios, el carácter de Dios, la mentalidad de Dios. Y para cuando tú tienes esto ya en tu corazón y te acercas a Dios, ya vienes con fe, creyendo no solamente que Él está allí, pero que Él te va a entregar aquello que tú le pides en tu corazón. Por las siguientes semanas vamos a estar hablando de estos tipos de fe que agradan a Dios, que honran a Dios, porque una fe que honra a Dios es una fe honrada por Dios. La primera clase de fe de la que yo quiero hablarles el día de hoy es la fe que tuvo Noé. Consideremos el ejemplo de Noé. Es una fe que cree sin la experiencia previa.
En el versículo 7 dice la palabra del Señor de Hebreos 11:7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Tú regresas a Génesis hasta allá, hasta el capítulo 6, te vas a dar cuenta de la historia. Él era un hombre piadoso, un hombre justo que tenía una relación con Dios. Ahora Dios le advierte. En primer lugar, vamos a ver ahí algunas cosas que podemos aprender acerca de esta fe que crece en la experiencia previa. En primer lugar, él recibió la advertencia de parte de Dios acerca de las cosas que no se veían. ¿Ves? Cuando tú vas a emprender una jornada, cuando tú sientes en tu corazón, la Biblia nos enseña que Dios pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Cómo vas a conocer la voluntad de Dios? A través de escudriñar sus escrituras. Cuando Él te indica de alguna cosa que tú tienes que hacer y vas a dar ese primer paso, es fácil cuando ya tienes experiencia, es fácil cuando tienes los recursos, es fácil cuando ya tienes todo preparado delante de ti y dices, esto lo puedo hacer. En realidad no se necesita mucha fe, pero cuando tú en realidad no tienes una experiencia previa, no tienes los recursos, no sabes ni por dónde empezar, pero tienes directiva de Dios que des ese primer paso, ahí empiezas tú a emplear ese tipo de fe que crece en la experiencia previa, que va a honrar a Dios y que va a ser honrada por Dios. Fíjate, Noé fue advertido de las cosas que aún no se veían. En primer lugar, la palabra del Señor nos enseña que en la tierra, las plantas en la tierra eran regadas por un vapor que subía de la tierra, dice, y se regaban. En la mañana amanecía mojadito. Es muy probable, y no quiero entrar en discusión teológica ni científica ni nada de eso, pero es muy probable que ni siquiera conocía la lluvia. Él no había visto aún la lluvia. Y aunque así hubiera sido, él nunca había visto un arca. Cuando Dios le da los planos para hacer esa arca, él no sabía de lo que se trataba. Él recibió la directiva de Dios, la instrucción de Dios, pero dijo, yo nunca he construido un arca. Sin embargo, porque Dios me dice y me está advirtiendo de las cosas que aún no puedo ver, yo le voy a empezar a dar forma a ese plan. ¿Ves? Hay personas que tienen en su corazón un deseo de ser dueños de un restaurante, de ser dueños de una empresa, de un negocio propio, y le piden a Dios, creyéndole y esperando ese galardón de Dios, y le dice, Señor, dame ese restaurante, dame esa empresa, dame ese negocio. Sin embargo, si Dios se detuviera a preguntarte y decirte, ok, te lo voy a dar, pero ¿qué vas a hacer con él? ¿Cuál es tu plan? Ah, no, pues yo no sé, yo simplemente quiero un restaurante. Sí, pero ¿cómo lo vas a manejar? Ah, no, pues yo no sé. ¿Cuántos empleados quieres? No sé, pero quiero un restaurante. ¿Te fijas? No hay un plan, no hay unos planos azules, no hay una estructura. Sin embargo, cuando Dios le advierte a Noé de las cosas que aún no se veían, dijo, ok, Señor, dame esa visión, déjame yo tomar el primer paso. Cuando él toma el primer paso, empieza a fabricar aquello conforme a la estructura que Dios le da, y Dios honró su fe, porque dice que fue salvo él y su casa. Ahora, una de las cosas que tú tienes que tener en mente siempre es que si le vas a pedir algo a Dios, tienes que tener una estructura, tienes que tener una visión, tienes que tener un plano de lo que vas a hacer. Es cuando Noé tuvo la estructura ya fabricada, ya construida, ya compartimentada, ya Noé tuvo todo, dijo, ok, ahora es tiempo de que la gente venga. Y la gente no respondió. A veces en ese paso de fe que tú das, la gente no va a responder de la manera que tú esperas. Noé esperaba que ellos se convirtieran después de haberles predicado del juicio que venía por 40 años y la gente no respondió. Sin embargo, Dios honró su fe, porque cuando él obedeció, hizo la estructura, Dios la llenó. Así fuera con animalitos, pero Dios la llenó. Tu trabajo es creerle a Dios sin la experiencia previa, hacer esa estructura, y Dios se encargará de llenar tu estructura. Número 2, dice la palabra del Señor que Noé preparó con temor. ¿Ves? El dar este paso de fe que crees sin una experiencia previa no quiere decir que es cosa fácil. Va a haber temor en nuestro corazón. El Bishop Dale Bruner dijo de la siguiente manera: nosotros somos detenidos por nuestros temores más que por nuestras limitaciones. ¿Ves? Pero Noé no se detuvo aún con temor en su corazón. No sé si hubo miedo. Imagínate que tú le tengas que decir a la gente, a tu esposa, a tus hijos: voy a fabricar un barco de estas dimensiones porque Dios me lo dijo.
Tuvo que haber un tipo de temor y reverencia a Dios, pero también un tipo de miedo, decir, ay Señor, ¿en qué me estoy metiendo? ¿Ves? Si te asusta, en realidad es que es algo grande que viene de parte de Dios y solamente Dios puede cumplir en tu vida. Si no te asusta y ves que tú lo puedes hacer con tus propios recursos, tu propia inteligencia y tu propia fuerza, entonces es un proyecto que viene de ti. No tiene nada de malo. No tiene nada de malo honrar a Dios en eso tampoco. Sin embargo, cuando tú le crees a Dios en la experiencia, con esa fe que crees sin la experiencia previa, va a haber temor en tu corazón. Noé lo empezó a fabricar con temor. ¿Sabes por qué? Porque él sabía que esto no venía de él, esto venía de parte de Dios. Número 3, la recompensa. La recompensa es que cuando Dios honra su fe, honra sus acciones, honra lo que él hace, es que su casa entera recibe la bendición de la salvación. ¿Ves? Cuando tú le crees a Dios en algo que nunca has experimentado antes, tú acarreas justicia para ti, salvación para los tuyos, bendición para los tuyos, herencia y legado para tus hijos y sus hijos y los hijos de sus hijos, hasta 1000 generaciones, todo porque tú le crees a Dios. La recompensa es que Él recibió la salvación. La contraposición de aquello fue la condenación de las personas que no creyeron a la palabra de Noé, que no creyeron al mensaje que él les predicaba. Hoy en día nosotros como cristianos predicamos que Cristo salva, Cristo sana, que Él bautiza en el Espíritu Santo y viene pronto. Sin embargo, como en los días de Noé, hay gente que nos juzga, hay gente que nos critica, gente que ahora ya están persiguiendo a los cristianos para atacarlos, para hacer toda clase de males en contra de nosotros, incluso en una nación libre como lo es en Estados Unidos. Si tú te fijas, hay personas que dicen, oh, yo respeto a todas las religiones, porque todos los caminos llevan a Dios. Oh, yo respeto a todas las religiones porque yo no me puedo andar metiendo en la creencia de tal o cual persona. Hasta que no se trata del cristianismo, hasta que no se trata de quien predica la palabra de Dios con verdad. ¿Por qué? Porque inmediatamente cuando se habla de ser cristiano, de repente nos empiezan a juzgar de personas que somos insensibles, que somos, que tenemos inclinaciones de juicio en contra de estilos de vida, de religiones y de esto. No, nosotros simplemente predicamos la palabra del Señor. La justicia para mí en ese sentido, la bendición para mí, la recompensa es la salvación de mi familia, es la salvación de los míos. La contraposición de ello es la condenación de aquel que no cree. Sin embargo, la palabra del Señor nos dice que el Señor es paciente para con todos. Dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Yo te invito el día de hoy que si tú no eres parte de los que reciben la justicia de Dios y la salvación de Dios, que si tú estás en la contraposición de las personas que van rumbo a la condenación, rumbo a la perdición, como la gente en los días de Noé, hoy es el día de salvación. Hoy es el día que tú puedes decirle al Señor, perdóname mis pecados. Te invito a que entres en mi corazón. Yo quiero servirte a ti, Señor. Yo me arrepiento de mi maldad. Perdóname. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Quiero vivir para ti. Hoy es el tiempo de que tú te metas en el arca proverbial de la salvación y que también encuentres la justicia de Dios, que la salvación que viene para ti, tu familia y los tuyos. Por último, dice la palabra del Señor que Noé fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Si tú te fijas, él recibió esa herencia, él recibió esa recompensa, ese galardón. Como dice Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que Dios se acerca también crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En este caso, el galardón de Noé fue que él fue hecho heredero de esa justicia que viene por medio de la fe. Por medio de la fe. Entonces, si tú quieres honrar a Dios, primero que nada, si quieres agradar a Dios, tienes que acercarte a Él con fe, creyendo que Dios ahí está, que Él existe, que Él está ahí, pero que también es galardonador de aquellos que le buscan. Búscale con fe. Toma ese primer paso de fe, esa fe que crees sin la experiencia previa, que no te detenga el temor, que no te detenga la crítica, que no te detenga la circunstancia adversa,
Toma ese primer paso de fe, haz las cosas con temor y temblor delante de Dios, sometiéndote a Dios y diciéndole: Señor, esto no es mío, esto yo no lo puedo hacer solo, pero si tú estás conmigo, yo sé que puedo salir adelante. Te presento mi estructura, Señor, tú llénala, tú haz un éxito de ella y créeme que Dios va a honrar tu fe de tal manera que será de bendición para ti, para los tuyos y sus generaciones. Gracias por acompañarme el día de hoy. Espero que el mensaje de hoy haya impactado tu vida de una manera especial, que lo lleves a la práctica y que te atrevas a dar ese primer paso, esa fe, empieces a emplear esa fe que crece en una experiencia previa. Cuando otros te critiquen, a pesar de las circunstancias adversas, créele tú a Dios, honra a Dios con tu fe y tenlo por seguro que Dios va a honrar tu fe. Que el Señor te bendiga en gran manera. Ahora nuestros servicios dominicales serán transmitidos por nuestra página de YouTube. Pueden encontrar nuestro link en la página de Facebook o en nuestra página de YouTube en Grace en Español, Río Rancho. No olvides seguirnos por medio de nuestras redes sociales.